bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Leonardo Vanegas y en esta ocasión tenemos un podcast especial. En septiembre se festeja el Batman Day, el Día de Batman. Así que bueno, aquí estamos con Mirilla. Vamos a hacer un repaso del personaje desde sus orígenes hasta la actualidad, pasando por algunas de sus representaciones cinematográficas. También contar un poquito la historia, un poco de cómics, series animadas. Vamos a tratar de hacer un repaso del personaje. ¿Por qué? Primero, lo más importante, ¿no? ¿Por qué septiembre? ¿No? ¿Por qué septiembre es el día puntual de septiembre? Se festeja el Día de Batman. Lo estableció DC. Directamente es porque DC Comics estableció eso puntualmente, tomando la diferencia de que en la primera aparición de Batman fue en Detective Comics número 27 en marzo de 1939. Esta fue la primera aparición, ¿no? El Detective Comic era una tira que salía de cómics no dedicada a superhéroes, sino a tono detectivesco. Y ahí aparece por primera vez el personaje, y un año después, en marzo de 1940, ya con todo el éxito que había tenido y lo que había captado en los lectores, ya tiene su propia cabecera, Batman número 1, título en solitario, en el cual ya le habían dado un acompañante que era Robin Grayson. Así que bueno, ese es el origen del personaje. ¿Por quién fue creado Batman? ¿No? Muy importante esto. Fue creado por Bob Kane y por Bill Finger. Pero atención con esto. Por mucho tiempo, el único creador del personaje de Batman fue Bob Kane, porque él mismo así lo quiso. Él creó el concepto de Batman, pero Bill Finger fue el que lo desarrolló. La concepción de Bob Kane del personaje como la conocemos hoy en día es gracias a Bill Finger. Hay todo un tema de derechos de autor, derechos de personajes. Al día de hoy no están exentos, pero anteriormente era distinto a como es hoy en día. Bill Finger fue reconocido como uno de los creadores de Batman hace relativamente poco. Tendría que haber sido reconocido antes. En la industria se lo sabía, pero bueno, por tema de derechos se logró hace relativamente un par de años, con lo cual es bueno mencionarlo a esto. Batman nace por una necesidad de ese cómic, que en ese momento tenía otro nombre, no lo recuerdo puntualmente ahora, porque en 1933 había nacido Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Superman, todos lo conocemos, un ícono absoluto. Entonces, la editorial se plantea crear otro personaje, otro héroe que sea así relevante. Y bueno, por eso es que, como mencioné, nace este personaje Batman, Bruce Wayne o Bruno Díaz, como por ahí muchos lo conocemos, también por la mítica serie de Adam West, ¿no? Que tomaba ese nombre por estos lados de Latinoamérica. Así que bueno, ¿quién era, no? ¿Quién era y quién es Batman? ¿Quién es Bruce Wayne? Es un millonario que vive en Ciudad Gótica y que de muy pequeño sus padres, Thomas y Martha Wayne, fueron asesinados al salir de una función de cine. Entonces bueno, él toma eso y lo convierte en su lucha por la justicia, tratar de que no pase de nuevo, a que a nadie más le pueda pasar una cosa parecida a como a él le pasó. Inicialmente lo que llamó mucho la atención en las viñetas, este concepto nuevo, de a poco se fue vislumbrando todo lo que es el artilugio de cosas que él tenía, como ser la baticueva, ¿no? El batimóvil, batimoto, la nave, el avión. En las páginas de cómics se plasmaba muy a detalle todo esto. La verdad que era muy querido por todos los lectores, todos esos detalles,
con lo cual se planteaba todo eso y todos los artilugios que él tenía, ¿no? Recordemos que tiene un cinturón donde saca cosas, era un gran escapista también, y por sobre todo en sus inicios, un detective, ¿no? Por eso es que nace en esta cabecera Detective Comics. Y bueno, después depende el guionista de turno, así explotar más, mayor o menor medida, esa faceta de detective, ¿no? Pero bueno, como mencionaba, bueno, es un magnate, detective, estratega, sabe artes marciales, escapismo, como dije, bueno, el tema del famoso baticinturón, ¿no? Que tiene un montón de cosas. Y a poquito se fue poblando este personaje tanto de enemigos como de amigos, como de una familia, se fue formando una especie de batifamilia. Es muy importante todo este tipo de personajes que tienen el título de superhéroe, de los villanos que puedan llegar a tener. El villano es igual o más importante que el héroe muchas veces para que una historia sea relevante. Batman es este caso puntual. La galería de villanos que tiene es tremenda. Tiene todo tipo de villanos y todos tienen una cierta particularidad que los hace relevante. El único caso similar que se me ocurre en este momento es Spider-Man. Al nivel de personaje con una enorme galería de villanos, si hago un paralelismo, los únicos, la verdad, Batman y Spider-Man. Bueno, de a poco, después, bueno, Batman, Bruce Wayne fue conociendo gente del lado de la justicia que le fue ayudando. Recordemos que él es un vigilante, esto es importante mencionarlo, él es un vigilante, está por afuera de la justicia, sí ayuda a lo que es la policía, pero él es vigilante, trata su propia justicia. Recordemos que él no mata, él entrega a los criminales a la justicia, él cree en la justicia. Pero bueno, él mencionaba también el tema de la familia, que de a poco se fue rodeando de amigos, de conocidos. Alfred, el mayordomo que estuvo toda la vida con él, que era ya mayordomo de los padres, estuvo siempre con él. Robin, que el Robin es un concepto, es un manto. Hubo muchos Robin con él. El más conocido es Dick Grayson, que recordemos es el que pertenecía a una familia que trabajaba en el circo, que después los padres fallecen y Robin queda junto con Bruce Wayne. Después tenemos otros Robin como Jason Todd, Tim Drake, incluso Damian Wayne, que es hijo real de Bruce Wayne. La versatilidad que tiene el personaje hizo que diera un gran salto a la pantalla, ya sea en lo que es series televisivas, como también en películas. La verdad que de a poco se fue poblando como mencioné, de un montón de personajes, tantos amigos como enemigos, que hacían muy fácil las tareas de los guionistas, ¿no? Para pasarlo a cine o a series, porque se podía hacer un montón de cosas con el personaje, un montón, la verdad. Voy a mencionar lo más relevante, o las que más conocemos todos, para hacer un repaso, ¿no? Tenemos la serie de Batman de los años 60, protagonizada por Adam West, la que todos recordamos, por infinidad de situaciones. Hoy en día tenemos un montón de memes también de esa serie, cosas muy, muy buenas que me acuerdo cuando yo la veía cuando era pequeño, muy pequeño, que la vi a destiempo, ¿no? Yo la vi más o menos en los 80, creo, o por ahí principios de los 90, cuando escalaban la pared, hacían que la cámara estuviera doblada, torcida, como para que parecían que estaban escalando de verdad. Siempre que escalaban la pared, siempre pasaban por una ventana y salía alguien y les decía algo. Cada vez que aparecía alguien, siempre era un famoso de la época. Y cada episodio tenía una persona distinta. Siempre un montón de gente famosa llamaba y decía, mira, quiero aparecer en la serie. Y esa era la oportunidad que tenía cada persona, cada famoso, para aparecer ahí en la serie. Ellos se iban escalando y de golpe pasaban por una ventana y alguien salía y les decía algo. Después una escena muy buena
tuvo su película también, en donde los persigue un tiburón y Batman saca una especie de repele tiburones. Un aire jocoso que tenía la serie también. Cuando había enfrentamientos o peleas, aparecía en pantalla Poe, Puff, como si se daban golpes, con una música también muy llamativa. Al día de hoy se la recuerda como un hito a esa serie y obviamente a Adam West también. Bueno, después llegó 1989, llegó Tim Burton con su versión de Batman, totalmente opuesto a lo que veníamos viendo con Adam West. Un Batman más oscuro, más frío, más sombrío, protagonizado por Michael Keaton. Tuvo 2 películas, Michael Keaton como Batman, Batman 1 y después Batman Regresa, de la mano de Tim Burton. La verdad que esta fue la entrada a Batman para muchos de nosotros, para muchos, los que rondamos los 40, esta fue la entrada a Batman, porque la verdad que lo veníamos leyendo en cómics, por ahí algún dibujito, pero después la entrada de verdad fue esta, porque la verdad que ambas películas son muy buenas. Al día de hoy recuerdo un par de escenas. En la primera, el enemigo es el Joker, y después en la segunda es el Pingüino y Gatúbela. En la primera, cuando se enfrenta con el Joker, recuerdo una escena en donde está Batman volando con su nave y el Joker, para bajarlo, saca una pistola que la tiene en su traje y va sacando la pistola y nunca termina de salir el caño de la pistola. Es tan largo que después lo termina sacando y tira un tiro y baja la nave. Y después, bueno, Batman Regresa con el Pingüino y con Gatúbela también. Ambas películas hoy en día se pueden ver y la verdad que se disfrutan un montón. Después, en 1995 llegó Batman Forever, protagonizada por Val Kilmer haciendo de Bruce Wayne, de Batman, y fue dirigida por Joel Schumacher. Y también Joel Schumacher nos trajo en 1997 Batman y Robin, pero esta vez no con Val Kilmer, sino en 1997 Batman y Robin, protagonizada por George Clooney. La verdad que de ambas películas, sinceramente, no recuerdo mucho, recuerdo poco. Las vi, no tantas veces como vi las películas de Tim Burton. Sí me acuerdo que aparecía Robin, aparecía Batichica, había otra galería de villanos. Me acuerdo que en una de estas estaba Jim Carrey como el Acertijo, el Dr. Frío, Schwarzenegger, pero todas con su estética diferente también, ¿no? Eso es lo que también diferencia a Batman de otros personajes. Se puede adaptar de un montón de formas. Todas están bien siempre y cuando se las haga bien, ¿no? Siempre y cuando se las haga bien. Estas 3 interpretaciones, la visión de Tim Burton y después la de Schumacher, en una época puntual están correctas. Y fíjense la diferencia casi mínima de tiempo, ¿no? En el 92 la última de Tim Burton, en el 95 Batman Forever y 97 Batman y Robin. Ya en ese momento se estaba explotando muchísimo el personaje, y en una diferencia corta de tiempo se sacaban películas, la verdad que una tras otra. La verdad que muy meritorio esto en ese momento de los estudios cinematográficos. Después, bueno, un poquito más cerca en el tiempo, a partir del 2005, se le dio la oportunidad al cineasta Christopher Nolan de hacer su versión de Batman. Y no tuvo mejor idea que hacer una trilogía formada por Batman Begins, después The Dark Knight y The Dark Knight Rise, el ascenso del Caballero Oscuro. La verdad que las 3 películas a mí son muy buenas, muy buenas. Rescato mucho la última, El Caballero Oscuro Asciende, porque primero por cómo estaba filmada. Tenía una diferencia en cómo estaba filmada de las anteriores 2, y insertaba mucho el concepto de terrorismo con el personaje Bane. La verdad que muy bien en ese aspecto. La verdad, esta trilogía de Nolan tengo mucho cariño. Me parece que ya de grande fue mi inserción en el personaje y que me empezara a gustar, porque también toma cosas de otros cómics, ¿no?
esto de ser el caballero oscuro, ¿no? Así como lo toma de su nombre, ¿no? La primera es los inicios de Batman, después el caballero oscuro, y caballero oscuro asciende. La verdad que es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Incluso el Joker que plantea en la segunda está muy, muy bien hecho, y después en la primera inserta lo que es el personaje de Ra's al Ghul, un personaje legendario y mítico de todo lo que es la historia de Batman, que después lo retoma en la última de su película. La verdad que es una trilogía toda conectada completamente y muy meritoria. Y una sorpresa también que Warner DC, dejara trabajar libremente al director, sabiendo cómo son en Warner, que les gusta muchísimo meterse en las producciones, opinar, cambiar, hacer reshoot, refilmaciones. La verdad que se meten mucho, y en la actualidad no les está yendo bien. No les está yendo bien con ninguna decisión que están tomando. Pero extrañamente con Nolan no lo hicieron, o a lo mejor lo hicieron y Nolan les dijo: mira, yo hago lo que quiero porque soy Nolan, y se tuvieron que fumar. La verdad es esa. Pero la verdad es un misterio cómo dejaron hacer a Nolan tres películas de Batman. Bueno, después, a partir de 2016, le tocó el turno a Ben Affleck tomar el manto de Batman, de ser Bruce Wayne. Esto ya es la era Snyder, en donde Warner contrató a Snyder, famoso director, para relanzar todo su universo cinematográfico DC en cines. La verdad que Ben Affleck me pareció... Snyder quiso darle a Ben Affleck un Batman adulto, maduro, ya grande, no un jovencito. Y desde esa visión me parece que estuvo brillante. Él participó en las películas Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia. Después tuvo una participación en Escuadrón Suicida, la de 2016, misma fecha de Batman Superman. Después estuvo en Liga de la Justicia, la que fue estrenada en cines, que empezó dirigiendo Zack Snyder y después termina Joss Whedon por problemas familiares de Snyder. Después también participó en Zack Snyder Justice League, la versión de Snyder, la versión final de Snyder de Liga de la Justicia. Y la última aparición de Ben Affleck como Batman es en The Flash, estrenada en 2023, una breve aparición. En lo personal, así como dije que con la trilogía de Christopher Nolan con Batman empezó a gustar Batman de nuevo, con lo que es este Ben Affleck de Batman. La verdad que ya empapado un poco más en los cómics, había contado un poquito mi historia con el personaje. La verdad que me llamó mucho la atención y me gustó, sobre todo por el actor. Ben Affleck me gusta mucho cómo actúa, y me parece que Zack Snyder tuvo muy buen ojo porque eligió a Affleck en un momento justo de su vida y de su carrera. Ben Affleck interpretó a Daredevil, un personaje de Marvel. Él no estaba muy seguro de hacerlo, pero dijo: bueno, acepto porque no creo que ya a esta altura me llamen para hacer Batman. Me encantaría que me llamaran para hacer Batman, pero si ya no me llamaron, ya no creo que me llamen. Por eso él acepta hacer Daredevil. Tiempo después, Snyder le dice: vení, quiero que seas Batman en mi era, dentro de DC. Así que bueno, tuvo su oportunidad, y la verdad que me pareció brillante su interpretación de Bruce Wayne. Aclaremos esto: Batman puede ser cualquier actor, recordemos que hay dobles. Entonces, cualquier doble con un físico parecido puede ponerse la máscara de Batman. Ahora, Bruce Wayne no puede ser cualquiera. Entonces, para mí, Ben Affleck fue un excelente Bruce Wayne. Yo me creí que era Bruce Wayne por su comportamiento, por cómo actuaba, por los gestos, por lo que decía, por lo que no decía, por todo. En un general, me pareció un acierto enorme de Snyder de contratar a este actor para hacer de Bruce Wayne. Y bueno, hoy en día, en la actualidad, nuestro Bruce Wayne, nuestro Batman, es
Robert Pattinson, dirigido por Matt Reeves, que en 2022 tuvo su primer película y actualmente está pensada la segunda para ser estrenada dentro de un par de años. Fue una sorpresa que se designara a Robert Pattinson para tomar el manto del murciélago. No por su inexperiencia, me parece que es un actor que tiene mucha experiencia. Es recordado o mal recordado por su paso por Crepúsculo, la película de los vampiros que se enamoran de humanos, la película de los vampiros brillan, él hacía del protagónico. La verdad que esa fue su entrada al mundo del espectáculo, pero después hizo muchas películas buenas y muy buenas y mucho cine independiente. Cuando se designó que él iba a ser de Batman, la verdad que me llamó la atención y dije, vamos a dar una oportunidad, puede estar bueno. Lo criticaron un montón hasta que apareció el primer tráiler. Cuando apareció el primer tráiler se cerraron todas las bocas y dijeron, esto puede estar bueno, esto puede estar interesante, y así fue. Tuvo una primera película, la verdad, muy buena, que aprovecho y les recuerdo, hicimos un podcast ya en Mirilla, así que los invito a buscarlo y a escucharlo, porque la verdad que la película es muy buena y el podcast quedó excelente. Un revisionado de la película, así que los invito a escucharlos. Bueno, también tuvo series animadas y películas animadas, ¿no? ¿Cuántas? Y bueno, un montón. Podríamos hablar de todas, pero bueno, pero no. En otro momento seguramente podríamos estar hablando de varias de esas cosas. Como más relevante, yo lo que voy a mencionar es la Batman, la serie animada, la vieja, la de los 90, que fue, la verdad que también muy buena por su tono oscuro, por el tono oscuro que tuvo esa serie, y por la gran cantidad de capítulos también, y por mostrar mucha semejanza con la esencia real del personaje. La verdad que cuando éramos chicos mirábamos la serie y nos sorprendimos un montón de veces, porque trataba temas diferentes a como estábamos acostumbrados en las series y eso. La verdad que muy buena y muy meritoria esa serie animada. Después tenemos, bueno, Batman del futuro, que es una especie de continuación de esa, en donde Bruce Wayne ya no es más Batman y bueno, cede el manto a otro justiciero. Y bueno, la película Batman, la máscara del fantasma de 1993, que es una especie de relacionado con la serie de Batman, la serie animada de los 90, en donde se plantea la inserción de un nuevo personaje llamado el Fantasma. Hace poco esa película, Batman, la máscara del fantasma, hicieron una remasterización de esa película. Bueno, yo les hace un poquito mencioné, mientras estaba hablando, de qué era Batman para mí, cómo llegué al personaje. La verdad que yo siempre fui fanático de Marvel, no de DC. Yo cuando era chico leía ambas cosas, leía más DC. Es muy raro que alguien diga, sí, yo cuando era chico leía más Marvel que DC, porque es mentira. A ver, no es que sea mentira, puede ser, pero antes era en los puestos de diarios o de revistas, era más fácil encontrar un cómic de Batman o de Superman que, por ejemplo, de Vengadores, de la Liga de la Justicia, de Wolverine, de los X-Men. Eso fue después. Entonces sí, correcto, yo leía Batman, leía Superman, así como leía infinidad de otras cosas. Después me dediqué más a Marvel, profundicé un montón, leí un montón, ya sea cómic, novelas gráficas, también libros, en donde se mostraba, por ejemplo, cómo era toda la editorial por dentro. Hay un libro muy bueno llamado Marvel, la historia jamás contada, que cuenta toda la historia de Marvel desde antes de llamarse Marvel hasta la actualidad. Es excelente el libro. Y en determinado momento sentí cierta curiosidad, y llegado el año 2011, DC hizo un cambio en su cómic y reinició todo su universo de cero. Entonces yo dije, bueno, es una buena oportunidad y me puedo empezar a leer un poco, porque la verdad que el universo DC es un lío.
está todo relacionado con todo y no había chance de lectores nuevos de meterse en algún lado sin tener que conocer años de historia. Hicieron un relanzamiento llamado New 52, aproveché ahí y me metí. Empecé a leer algunas cosas, pero no me convencía mucho del todo. Recuerdo que me junté con Luciano, con el que también hacemos podcast, con Luciano Sayuna, y le dije, mirá, salió la tercera parte del Caballero Oscuro de Miller, de Frank Miller, y yo no me leí ni la primera ni la segunda, y él se reía. Yo le digo, ya a esta altura, no creo que me lea, si no me leí, no me voy a leer la tercera, si no leí la primera y la segunda, no voy a leer nada, le dije. Es imposible que pueda seguir 2 editoriales al mismo tiempo. Al mes de que le dije eso, ya me había leído El Caballero Oscuro 1, 2 y 3 de Frank Miller. Y después ahí ya empecé con el universo DC, con New 52. La verdad que me gustó ese reinicio y este fue mi ingreso al universo DC. Ahí empecé a leer cosas y ahí empecé a leer cosas de Batman actuales. Quise leer cosas para atrás, pero la verdad que no me llaman la atención todavía. Hay cosas que no me cierran, la verdad, del personaje. No me creo el concepto de Batman del todo. Sí me lo creo o no me lo creo, no sé, depende, es por momentos. Yo muchas veces digo, pero ¿cómo hace? O sea, está toda la noche dando vueltas y durante el día también. Yo por ahí decía en su momento, pero no duerme, ¿qué hace? No, este tipo de cuestiones, como que hay cosas que no me cierran. Ya sabemos que es ficticio, ya sabemos todo, que no existe, que es ficticio, que es personaje inventado, pero yo siempre digo que ahí tengo que creerme algo. Si no me creo, no puedo leer nada. Así como lo mismo me pasa con el personaje del Joker. No me gusta el personaje. Yo sé que muchos por ahí se enojan por esto, pero no me gusta el personaje. No, en las viñetas no lo puedo leer. No, la versión de Alan Moore del Joker sí me gustó. De la broma asesina sí me gustó. La versión de Tom King me gustó más o menos. Pero después más allá de eso me parece que es un personaje que no me llega. No, hay otros que me gustan mucho más. Ra's al Ghul me gusta mucho más. Un montón de personajes más que me llaman mucho más la atención. El Joker no me llama la atención, entiendo porque es antagonista número 1, pero no me termina de cerrar. Y después, bueno, la diversidad que tiene, que yo la mencioné en todas sus historias, en todo, la verdad que el personaje de Batman es brillante, lo vimos en todas las películas. Cada actor que lo interpretó le dio su impronta y la verdad que fue muy bueno, muy bueno. Invito a revisionar las películas, a los que obviamente les gusta el personaje, también a los que por ahí no vieron una película de Batman, también véanlas. La verdad que está muy buena. Si no vieron ninguna, si alguien que está escuchando no vio nunca una película de Batman, los invito a que empiecen con las películas de Christopher Nolan. Empiecen por ahí, con Batman Inicia, y después, bueno, El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro Asciende. Empiecen por ahí, pues es más actual, y después si sienten apego por el personaje, vayan un poco para atrás. La verdad que el mensaje que deja el personaje es muy bueno, de recuperarse ante la adversidad, ante la falta de los padres. La verdad que es muy bueno ese mensaje. Bueno, de nuevo, la verdad que con el paso del tiempo tuvo muchas interpretaciones y la verdad que fue un gran hallazgo en todo su aspecto literario y cinematográfico. Al día de hoy se siguen haciendo series y películas, series buenas y malas, películas por ahora buenas, alguna un poquito floja, pero en realidad mantienen una cierta línea. Así que la verdad que es muy, muy buen personaje, un excelente personaje, más allá que por ahí por momentos, y depende esté leyendo o que esté viendo, me puede gustar un poco más o menos. La verdad que disfruto mucho las películas de Batman, la verdad que sí. Si a alguien le interesa leer un
poco la historia del personaje, yo les puedo recomendar 2 libros que son muy buenos, escritos por el español David Hernando. Uno es Batman, el resto es silencio, que cuenta toda la historia del personaje. Y el otro se llama Serenata Nocturna, el origen del Caballero Oscuro, que cuenta cómo Bill Finger crea al personaje. Esto lo mencioné un poquito al principio. Bob Kane toma como que él es el único creador, cuando en realidad Bill Finger fue el que hizo más por Batman que el propio Bob Kane. Y en este libro, Serenata Nocturna, David Hernando nos cuenta realmente cómo fue toda esta historia. Ambos libros son brillantes, muy fáciles de leer, muy bien escritos, así que si les gusta leer sobre estos personajes, ambos son muy buenos. Hablo de libros en donde el autor narra un poco toda la historia del personaje, cómo fue creado, con el paso del tiempo, cómo fue cambiando, las apariciones cinematográficas, todo. Cuenta de todo, la verdad, y son muy buenos. Así que, bueno, esto fue un poco un recorrido por la historia de Batman. Espero que aprovechen este mes para revisionar cosas del personaje y leer, si así lo quieren, también. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. También les recuerdo que pueden colaborar con Mirilla Crítica mediante la aplicación Cafecito, y en base a su colaboración tienen opciones, que ahí tienen en la descripción, pueden verlo, tienen opciones en base a su colaboración de solicitarnos alguna review de alguna película o algún podcast especial. Mi nombre es Leonardo Vanegas y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.